Buenos días, José y Leticia. Como venimos contando durante toda la semana y también esta mañana en las conexiones que hemos tenido, ya estamos en el Palacio Neptuno, en la calle Cervantes 42, en el corazón de Madrid, en este espectacular edificio donde recibimos hoy, viernes, al director ejecutivo de la OMT, al director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo. Como sabéis, y todos los que nos seguís en Negocios Televisión, en este canal 125 de Movistar, venimos entrevistando en exclusiva a los grandes del sector turístico a nivel nacional y a nivel internacional. Tras la entrevista a la ministra, a Reyes Maroto, después al presidente de Paradores, al director general de IFEMA y a la directora de Fitur, con ese anuncio de que la feria se celebrará sí o sí, como nos adelantó Reyes Maroto, del 19 al 23 de mayo, hoy le toca el turno a una persona muy especial, a uno de los grandes. Y cuando hablo de los grandes es por su trayectoria y por todo lo que ha aportado al sector turístico a nivel nacional y a nivel internacional. Hablo de Manuel Butler, como decía antes, el director ejecutivo de la OMT. Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un millón de gracias. Manuel, en enero, en Fitur, yo te escuchaba algunas palabras, algunas intervenciones y sobre todo en la relación con el sector turístico, los frenéticos días de Fitur, y todas las previsiones eran extraordinarias. El año 2020 para todos iba a ser una vez más de récord. 11 meses después, más de 730.000 millones de pérdidas. Estamos hablando de una situación dramática en el sector del turismo en muchas de las cuestiones que tienen que ver tanto con los destinos como con las empresas. Hablamos de que se resquebraja por una cuestión que es no propia del sector, sino que nos viene dada, nos viene impuesta, y todo ha cambiado. 11 meses después tenemos muchísimo paro, evidentemente, está cayendo, tenemos muchísimas pérdidas económicas, pero también tenemos a los estados intentando salvar esta situación. ¿Cómo ha cambiado todo en 11 meses? Es dramático, sí, la verdad que sí. A mí, en el mes de abril, cuando vi las estadísticas que publicaba el Instituto Nacional de Estadística referido a España, que habían entrado 0 turistas, me eché las manos a la cabeza. Es decir, en mi vida me podía imaginar unas estadísticas que dijeran 0 turistas entrados en un país, en mi país, en España. 700 millones de viajeros menos y un 70% menos de viajes entre enero y agosto. Se dice pronto, cuando precisamente el turismo, no solamente para España, sino para otros estados, es el motor de la economía. Claro, no, estamos viviendo una crisis sin precedentes en los tiempos modernos. Como muy bien decías, Fernando, es una crisis que viene de fuera, de factor exógeno, no viene por los problemas que pueda haber generado el propio sector. Y lo que es muy diferente a otras crisis, aparte de su magnitud, porque es sincrónica, afecta a todo el mundo casi al mismo tiempo, ¿no? Es que el turismo es uno de los primeros sectores afectados, porque tanto la movilidad como la interacción social son los dos elementos sobre los que se ha actuado, pues, para evidentemente no extender la pandemia. Esto ha hecho que el turismo sea el primer o uno de los primeros sectores afectados y que el turismo no sea la correa de transmisión, de salvación de la economía, en el caso de España o de otros países. Hay países que dependen del turismo muchísimo más que España, si estamos hablando de pequeñas islas en el Pacífico o en el Caribe, y realmente el drama humano que hay detrás, aparte ya del económico, es tremendo. Precisamente sobre eso quiero preguntarte. Mes de abril, 0 turistas, y el director ejecutivo de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, con toda su grandeza y lo que representa, se va a acostar. ¿Y qué piensa? Que no me lo creía, no me lo creía. Esperábamos, evidentemente, que hubiera un cambio de ciclo, la trayectoria tan maravillosa que habíamos tenido
de crecimientos del 4, del 5%, etcétera, los 7 años de vacas gordas y vacas flacas que aparecen en la Biblia, pues están ahí, se repite con bastante frecuencia, ¿no? Y hay ciclos pues de mucha mayor magnitud, y pensábamos que iba a haber un ciclo, una caída profunda en el turismo, pero cuando estamos hablando profunda, estamos hablando de un dígito o 2 dígitos, de un 10, un 12, que es muchísimo, ¿no? Pero claro, el que entre en cero o que se cierre el año con ese menos 70% de llegadas internacionales es algo que no lo puedes concebir, no lo has pensado nunca, y te vas a la cama y no duermes, claro, no puedes dormir. El otro día el presidente de Paradores me contaba que reunía prácticamente y sistemáticamente todos los días al Consejo de Administración y al Consejo de Dirección para explicarles que no había manual, que no sabíamos cómo poder afrontar cada día, porque cada día se producía una información nueva, y que ha habido que inventar, ha habido que estar muy pendiente de lo que pasaba para intentar tomar decisiones de un día para otro, sin ningún tipo de experiencia, e intentando que el daño fuera el menor posible. Sí, claro, es que la crisis, cuando se dice que es sin precedentes, literalmente es sin precedentes, ¿no? Y cuando, por ejemplo, te pongo la anécdota, nosotros desde la Organización Mundial del Turismo, pues nuestras tareas es orientar a los países y dar cierto compás, cierta brújula por dónde va toda esta crisis tan grande. Los analistas que tenemos en la Organización Mundial del Turismo, que son muy buenos, cuando empezaron a analizar qué escenarios, mejor, peor e intermedio, de cara primero al cierre de este año, claro, se retrotraen primero a las crisis que ha habido previas, etcétera. Estuvieron trabajando con muchísimos números y al final tuvieron que apartar todo, porque al ser sin precedentes no servía ninguna de los algoritmos que desarrollaban, no servía ni muchísimo menos, y tuvieron que partir de cero prácticamente, pues para describir los escenarios que luego ya publicamos en su momento. 154 países, 7 territorios, más de 400 miembros afiliados a la Organización Mundial del Turismo, a la OMT, pero para los que nos ven, para los que nunca han oído hablar del sector turístico o de la Organización Mundial del Turismo, ¿qué es la OMT? La OMT es la Agencia de Naciones Unidas especializada en turismo. Y además tenemos el honor de que es la única agencia de Naciones Unidas que tiene su sede en España, precisamente en España, y yo creo que es un reconocimiento mundial al liderazgo de España en materia de turismo, y lleva 45 años su sede aquí en Madrid, muy cerquita de este palacio. Objetivos claros de la OMT: incentivar el empleo, incentivar la economía, proteger el patrimonio de los territorios, de los países, pero es mucho más que eso. Sí, vamos a ver, la misión que tiene la OMT como agencia de Naciones Unidas es, por una parte, promocionar y salvaguardar de alguna manera lo que es el turismo universalmente sostenible, un turismo responsable, que evidentemente se ha hecho mucho más complejo que hace 45 años, y por otra parte también el que los países de alguna manera hablen el mismo lenguaje para que se puedan entender entre ellos. Y la base de hablar un mismo lenguaje es la manera de medir y en qué unidades se miden, ¿no? Somos guardianes de las estadísticas de turismo a nivel mundial, ahora con la Agenda 2030, que yo creo que todos los telespectadores conocen. Somos también custodios de indicadores de los objetivos, de los ODS famosos, y como institución, pues ser custodio significa definir y significa también recopilar toda la información en cuanto a cómo va evolucionando y se va avanzando en todos los países miembros de Naciones Unidas, que son 198, me parece algo así, será un poquito más de los que somos nosotros, y esa es la misión, ¿no? El ir un paso más allá es lo que nos ha
enseñado esta crisis, es decir, ese paso más allá es entrar en el terreno de incrementar la cooperación, y para incrementar la cooperación el establecer códigos de conducta. El primer código lo hemos planteado y está ahí, que es el de protección del consumidor. Evidentemente, en esta situación tan dramática y de adversidad, pues para todos el más débil en algunos casos, si conocemos, ¿no?, pues es el propio consumidor, y hay que establecer ese balance entre unos y otros, ¿no? Con lo cual ese área de regulación o de estandarización, de alguna manera, pues es francamente muy importante, y yo creo que crecerá mucho más. En este momento tan convulso que estamos viviendo a nivel universal por la pandemia y fundamentalmente afectando al sector turístico, los líderes en turismo, los países líderes en turismo, ¿no deberían unirse y analizar la reconversión que tanto necesita el sector? Sí, vamos a ver, el problema principal, el gran reto que nos estamos encontrando ahora en plena pandemia, que es un problema evidentemente de origen sanitario, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Pero es el intentar que todos los países hablen el mismo lenguaje, armonicen sus protocolos, cada país, incluso a nivel de Unión Europea, tiene sus propias métricas, tiene sus propios protocolos. Bueno, hay muchísimos ejemplos que hablan en ese sentido, y saldríamos antes de la crisis, aceleraríamos esa salida de la crisis, sin tener que esperar a la vacuna, porque realmente de lo que se trataría es y se va avanzando internacionalmente, pero habría que avanzar más rápido en la gestión del riesgo, ¿no? La gestión del riesgo pues requiere esa coordinación entre todos los países. Eso es lo más urgente, ¿no? Por supuesto que estamos en un cambio de era, ¿no? Es un cambio totalmente yo señalo en muchas ocasiones que el turismo pasa de la infancia, que han sido 60 años de infancia muy prolongada, ¿no?, a su madurez, y como madurez pues hay que asumir responsabilidades, y que ese cambio de infancia a madurez pues precisamente encima ha coincidido con el COVID-19, que ha acelerado mucho más, como pasa con los adolescentes. Cuando tienen la enfermedad, pues crecen más rápido, etcétera. Bueno, pues el símil se puede establecer por ahí, y evidentemente hay que construir, se está construyendo, no es que haya construido, se está construyendo, estamos construyendo entre todos un nuevo modelo turístico. El secretario general de la OMT, hace muy poquito, señalaba que solamente con la unidad política y con la unidad de los políticos podríamos salir hacia adelante. Yo añadiría, quizás no solamente es necesaria la unidad política, también es necesario establecer modelos de gestión comunes, que tanto necesidad o que tan necesarios son, para que cada país no haga la guerra por su cuenta, sino que haya una sensación de unidad con un objetivo común, por ejemplo en Europa, que nos permitiera salir mucho más fortalecidos, tener políticas comunes, estar coordinados y poder intentar entre todos trasladar al ciudadano, al viajero y al turista esa protección de la que estamos hablando, pero sobre todo unas normas generales a las que poder atenerse y poder ayudar también en la lucha contra la pandemia. Sí, vamos, yo creo que tanto una afirmación como la otra no se excluyen, ¿no? Es decir, ahora en este momento la pelota está en el tejado de los estados, que son soberanos, son los que tienen sus autoridades sanitarias, que juegan un papel fundamental, ¿no? Y por eso el secretario general de la OMT, que es la cabeza del organismo, pues hace ese llamamiento de unidad política, porque es lo más urgente, ¿no? Por supuesto, y eso ya se veía viendo desde hace muchos años, entramos y de una forma más acelerada, precisamente por lo que señalaba anteriormente, en una lógica de colaboración, que llaman los americanos el network logic, que no solo de colaboración entre los distintos estados, y ahí el foro de colaboración, la mesa para llegar a consensos y poder ir avanzando, precisamente es la Organización Mundial del Turismo, sino también de colaboración entre todos los actores
públicos y privados, el que no entienda esto, o si no se entiende esto, pues evidentemente va a retrasarse mucho en la salida de la crisis y no va a ser un ganador, ¿no? ¿Cuáles son los retos más inmediatos que plantea en estos momentos la OMT para salir hacia adelante? El primer reto más inmediato es el que hemos señalado, ¿no? La coordinación internacional. Estamos trabajando muchísimo en ese campo. El propio secretario general llamó ya en el mes de marzo a un comité internacional de crisis turístico, donde están los más altos representantes, pues no solo de los Estados miembros de nuestra organización, sino otras agencias de Naciones Unidas, como puede ser la OMS o como puede ser la OACI, que es la de aviación civil, o como puede ser también la OCDE, que no es de Naciones Unidas, pero que está ahí también presente, o las asociaciones más importantes del sector de viajes, como IATA o la de los cruceros CLIA, en fin, no quiero extenderme aquí. Y ese comité se reúne de manera virtual ahora en Madrid, es la 7ª reunión que ha tenido lugar, y con el objetivo fundamental de encontrar soluciones que aparecen, que las iniciativas que tanto el sector privado como el sector público está experimentando desde principios de la crisis para compartir esas soluciones, darles difusión, y por otra parte, lo más importante es llegar a esa colaboración y armonización de protocolos. Aparte de eso, la propia Organización Mundial del Turismo también estamos con unas predicciones para vislumbrar en esa crisis sin precedentes, como decíamos al principio, hacia dónde vamos. Así, recientemente, hace aproximadamente un mes, presentamos nuestras predicciones, que luego fueron recogidas por organismos muy prestigiosos, incluso el Banco de España, aquí en España, pues lo recogió, de cuándo se recuperaría el turismo en los niveles previos a la crisis, a los niveles del año 2019. Corredores sanitarios fallidos, algunos de los países líderes en turismo haciendo la guerra por su cuenta, estrategias geopolíticas que nada tienen que ver con las soluciones a la pandemia. Yo me planteo, ¿redescubrir tu país es la solución? Vamos a ver, redescubrir tu país no es la solución. Hay que tener en cuenta que vivimos unos años, que vamos a vivir unos años, de turismo latente, como digo yo, de turismo internacional latente. Es decir, que el turismo va a estar muy a ralentí, a unos niveles muy bajos. Nuestros expertos nos hablan, los 500 expertos que tenemos en nuestra red nos hablan ya en el tercer trimestre del año que viene o algo más tarde, ¿no? Evidentemente, para ese interregno, el descubrir tu propio país sirve pues para mantener engrasada la maquinaria. Tiene sentido como solución de fortuna, pero realmente el turismo es intercambio de personas, de ideas, no lo olvidemos, que cruzan fronteras, evidentemente también se mueven dentro de su propio país de un punto a otro, pero la característica fundamental del turismo es ese entendimiento entre personas, que al final es un entendimiento entre países y que enriquece enormemente esta nave planetaria que es la Tierra, ¿no? Manuel, ¿es tiempo de reinventarse? Totalmente. Es decir, si cambiamos de ciclo de forma tan abrupta como estoy señalando, y además yo creo que las luces ya estaban encendidas ahí. Es decir, si nos retratamos la moviola, nos ponemos en diciembre del año 2019, teníamos aquí en Madrid la COP25, ¿no? Que era la cumbre del clima, donde ya se hablaba que no del cambio climático, sino de la crisis climática, ¿no? O teníamos, por ejemplo, también el tema del miedo a volar, la vergüenza, más que del miedo, perdón, la vergüenza a volar, un movimiento que surgió ahí en Suecia,
o lo que se denominaba, que a mí no me gusta nada el término de turismofobia, que es en definitiva lo que está hablando es del impacto social tremendo del turismo en algunos puntos muy concretos. Es decir, el turismo ya tenía que empezar a asumir ciertas responsabilidades. Lo que hemos visto con este COVID, yo creo que lo que nos enseña es que la salud del planeta, la salud de la biodiversidad, la salud de los humanos, está todo estrechamente interrelacionado, que no podemos separar una cosa de la otra, y que los problemas son globales, los retos son globales. En el cambio o la crisis climática bueno, no hace falta explicarlo, todo el mundo lo entiende, ¿no? En el caso del COVID tampoco hace falta explicarlo, y que esos retos globales requieren respuestas globales, y esas respuestas globales requieren esa coordinación que hablábamos anteriormente, y requieren pues que haya foros internacionales que sepan articular ello. Volviendo a reinvertir el turismo dentro de ese símil de infancia, madurez se asumen responsabilidades, un turismo más responsable. Eso significa un turismo que asume las externalidades que no había asumido, entendiendo como externalidades todos los factores que no estaban dentro de la ecuación de costes, como el consumo del aire, del territorio, el impacto sobre la población local, etcétera, etcétera. Y esto ya se está empezando a medir, incluso el impacto social se empieza a medir, y todos estos elementos hay que meterlos dentro de la ecuación de costes. Eso implica fundamentalmente reinventar por completo no solo el turismo, sino otros sectores económicos. El ejemplo más claro y que de alguna manera materializa eso es la economía circular. La economía circular va a superar una revolución brutal con respecto a los modelos de negocios que conocíamos hasta ahora. En esa reinvención de la OMT da un paso hacia adelante y trabaja de una forma clara la inteligencia artificial como una manera de conectar a los trabajadores del turismo. Vamos a ver, sí, la inteligencia artificial la estamos utilizando, porque en estos momentos, vamos a ver, tenemos que centrarnos en estos momentos en los que tenemos el turismo prácticamente parado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ya lo hemos hablado, activar la demanda doméstica de alguna manera, porque estamos dentro de una unidad, de un Estado soberano, ¿vale? Pero tenemos que estar preparándonos para lo que viene. Lo que viene lo vamos a construir entre todos, sobre todo los líderes, y España es un país líder, pero sí sabemos dos cosas. Una de ellas es la sostenibilidad, de la que hemos hablado, es lo que va a requerir, y también lo estamos viendo, todos los procesos de digitalización, cómo se están acelerando de forma clarísima, y no hace falta poner, yo creo, ningún ejemplo, puesto que sobra. Eso requiere, y hay un gap enorme de formación y de lo que requiere el propio sector, hay un gap brutal, y hay que invertir en formación. Y en estos momentos yo creo que lo que es la formación, invertir en formación en el sector, es una inversión segura, no es un gasto, es una inversión segura. Ahí estamos utilizando nosotros algunas compañías de California que emplean la inteligencia artificial pues para romper un poco también la endogamia del sector, en el sentido de poder conectar los distintos sectores y atraer el talento, el mejor talento posible al sector turístico a nivel mundial, ¿no? Yo creo que tu pregunta iba en esa línea, ¿no? La inteligencia artificial, evidentemente, va a ser la gran revolución, ya va a llegar, ya está llegando. Sí, se hablaba mucho antes, pero no terminaba de llegar, pero ya está llegando la inteligencia artificial para todos los procesos que tenemos presentes y para reinventar el modelo de negocio, ¿no? Está presente en la sociedad, está presente en los modelos de convivencia, está presente en los modelos de promoción y de gestión del turismo. Y la verdad es que yo pienso, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que esta pandemia está haciendo que se reestructure absolutamente el sector turístico y que el entresijo empresarial tenga un gran cambio o asuma un gran cambio tanto en la forma como en el fondo. Yo no sé
si en la OMT y en el resto de estamentos, porque esta misma pregunta se puede adecuar a las instituciones locales, regionales, incluso nacionales, estamos preparados precisamente para ese cambio tan profundo que vamos a vivir una vez que termine la pandemia. Bueno, hay que estar preparado, sí o sí. Si estamos o no estamos, yo espero que sí, ¿no? Tenemos la reestructuración empresarial, sobre todo una consolidación como primer onda de choque, y la estamos viendo con las grandes compañías de transporte aéreo, pero también al mismo tiempo, cuando se producen estos cambios tan grandes de ciclo, ahí un elemento importantísimo es la innovación, que nos hemos olvidado un poquito. Se estaba hablando mucho hace 10 y hace 5 y hace 2 años de innovación, y en estos momentos de cambio tan profundo, las decisiones que tomemos durante estos meses o durante estos 1 o 2 años, es una ventana de oportunidad muy estrecha, va a tener impacto en las próximas décadas. Pasó lo mismo cuando empezó el turismo, y se están plantando ahora las semillas de las empresas, de la estructura empresarial, que les desconocemos cuál va a ser. En estos momentos los gigantes turísticos están gestionándose, están en embrión en este momento, y España no puede perder ese tren. Digitalización, sostenibilidad, formación, yo creo que son algunos de los términos que están poniéndose sobre la mesa precisamente en este tiempo de pandemia, aunque viene de muy atrás, y de hecho son reivindicaciones que yo llevo haciendo muchísimos años en el sector. Creo que es muy importante afrontar estas 3 cuestiones de manera clara para dar un paso hacia adelante en el sector turístico. Pero yo creo que hay mucho más. ¿A qué retos se enfrenta de una manera concreta la OMT, que haya analizado durante este tiempo, pero que tenga también en sus previsiones de actuación presentes y futuras? Bueno, vamos a ver, el reto fundamental es también el adaptar la organización adaptar la organización a los nuevos tiempos, ¿no? Yo creo que de alguna manera ya se empezó con el nuevo secretario general, cuando entró el 1 de enero del 2018, le dio un cambio muy importante, una apuesta importantísima en la digitalización y en la innovación. Para mí ahora otro impulso muy grande está siendo la adopción de este código de protección al consumidor. Se había adoptado anteriormente el código ético de turismo, y ir a esas convenciones que en turismo prácticamente no existen. Tenemos estas 2 a nivel internacional y que están en distintas fases de aprobación, y que en otros sectores sí es común. En el sector de la aviación, por hablar de un primo hermano, sí hay convenios que de alguna manera regulan o que de alguna manera establecen ciertas reglas del juego a nivel mundial. Y en el sector del turismo, pues es lo que hemos visto con la pandemia, lo hemos visto con los protocolos, que el poner de acuerdo aeropuerto con aeropuerto, bueno, pues más o menos está costando, pero aparecen ahora el día 9, se presentarán nuevas recomendaciones por parte de OACI, pero el turismo es mucho más complejo, es todo el travel journey, donde pues lo que pasa in situ en el país de destino y lo que está pasando también en el país de emisor, ¿no? El poner todo eso dentro de una misma unidad y que haya y se hable el mismo lenguaje en todos estos elementos, no es fácil, pero yo creo que es el gran reto que tiene la OMT. Estamos hablando con el director ejecutivo de la OMT, que nos está dejando muchos titulares y nos está dejando muchas cuestiones a las que se tiene que enfrentar el sector del turismo a nivel universal, y lo estamos haciendo aquí en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras, en el Palacio Neptuno, en el corazón de Madrid. Pero todavía nos quedan muchas cuestiones. Seguid con nosotros, José, Leticia y todos los espectadores, porque una de las preguntas en las que me gustaría ahondar es precisamente en ese código de protección a los turistas en el que estáis trabajando. Cuestiones concretas que estáis desarrollando precisamente en este código.
Bueno, ahí pues está todavía en preparación, es decir, está muy escrito, ¿no? Pero bueno, está en preparación. La fecha clave ha sido precisamente el 30 de octubre, hace ya unos días, una semana casi, ¿no? Y ahí pues se habla de qué pasa con las reservas o el dinero que he puesto en mis reservas, que es el tema más candente que hay ahora, y ahí hay que encontrar una solución a nivel. ¿Qué pasa con el seguro si me tienen que repatriar o me surge una cuarentena? Pues porque vemos que los países van tomando las medidas, pues más o menos, pues como va evolucionando la pandemia, es decir, de alguna manera se va improvisando, ¿no? Porque así lo requieren las circunstancias. Claro, todo eso produce una gran inseguridad en lo que es en el consumidor, ¿no? Todos esos temas que son candentes y que ya existían antes, pero que ahora se han multiplicado por 10, por 100, pues es lo que intenta ese código de proteger al consumidor, los derechos del consumidor a nivel mundial. Y como nos preguntamos ese ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con? Ahora te voy a preguntar yo, ¿y qué pasa con el turismo en África? Se está trabajando desde la OMT precisamente para potenciarlo mucho, como una prioridad. Sí, el secretario general, Zurab Polokashvili, lanzó un programa muy importante de apoyo a África, está dentro del ADN de Naciones Unidas y por tanto de la OMT, pues de ayuda a los más desfavorecidos. Ahí estamos trabajando de manera coordinada con el Banco de Desarrollo de África, con el Banco Mundial también. Estamos trabajando sobre el terreno, tenemos expertos contratados por nosotros sobre el terreno en África. Por poner un ejemplo, a petición también de ellos, hemos lanzado 2 challenges de innovación tecnológica en África, también el de empoderamiento de la mujer en África, en turismo. La mujer africana, y en todo el mundo ocurre, ¿no? Pero en África, en muchos países que han estado en guerra o recientemente han estado en guerra, ese papel empresarial, microempresarial en muchas ocasiones, pues viene asumido por la mujer, y hay que apoyarla, y hay que intentar pues que esto vaya adelante, ¿no? ¿Cuánto tiene que ofrecer ese continente al viajero y sobre todo cuánto tiene que aportar la OMT precisamente a ese continente, siempre poniendo en valor los principales principios fundamentales, fundacionales también de la OMT? Personas, desarrollo, empleo. Totalmente, vamos a ver, ahí nosotros en lo que es personas, como muy bien señalas, prosperidad y paz son las 3 P's que utilizamos. Y el continente africano está hambriento y sediento, sobre todo el África subsahariana, ¿no? Y es la verdad, cuando trabajamos con África, pues es algo que bueno, da ese plus de estar intentando ayudar de manera efectiva a gente que lo necesita, a países que lo necesitan, y donde tenemos, por ejemplo, un programa interesantísimo desde hace ya varios años de formación de estadísticos en tema de estadísticas de turismo, que es lo primero, pues si uno quiere invertir en África y empieza a ver antes de la pandemia muchos inversores que ponían ya sus ojos en África, porque tiene unas riquezas de medioambientales, de paisajísticas increíbles, ¿no? Y el turista, claro, va buscando cada vez más productos más innovadores, ¿no? Y muchos inversores, evidentemente, si no hay cifras sobre las que poder tomar una decisión, pues no se echan a la aventura empresarial. Entonces, partir de la propia base de generar esas cifras, de que no haya esa rotación de funcionarios, de que haya un tejido permanente,
pues es una de las labores calladas que desarrollamos en África desde hace muchos años. La verdad es que el turismo son emociones, sensaciones, desde luego son experiencias, son vivencias, es algo muy especial y personas son al final las que te hacen sentir todas estas cosas y sentirte orgulloso, ¿no? Orgulloso de una organización como la Organización Mundial del Turismo, como la OMT, y orgullosos de que sucede, como hemos hablado, esté aquí, en España, en Madrid, y que además sea nuestro país la que acoja en enero el próximo Consejo de Dirección de la OMT, ¿no? Correcto, sí. En enero hay un consejo, que es nuestro órgano, digamos, como si fuera nuestro Consejo de Administración, donde pues, el secretariado rinde cuentas al Consejo de Administración. Nuestros accionistas son los países miembros, son los que sufragan nuestros gastos, y el Consejo Ejecutivo, que así lo llamamos, pues tiene lugar en enero estatutariamente en España, y va a ser en Madrid. Va a ser un consejo muy importante, porque en él se decidirá el próximo secretario general para los próximos 4 años, si se produce la reelección del presente o si hay algún candidato que se presenta, pues lo votan los países de manera totalmente democrática, ¿no? Hablando de España, y donde el turismo es el principal motor de la economía en nuestro país, en unos meses donde hemos tenido que asistir a un espectáculo bochornoso entre las diferentes fuerzas políticas, con algunos de los ministros gobernantes diciendo que el turismo no era importante, y en un país donde estamos acostumbrados a la reivindicación, a la lucha, a los egos, a los protagonismos, ¿no cree el director ejecutivo de la OMT que hemos ido tarde y mal, cuando deberíamos haber ido todos juntos, unidos, en pos de un objetivo común que nos permitiera dar el valor que tiene el turismo en España y salir de esta mucho más fortalecidos? Bueno, vamos a ver, nosotros desde la OMT no entramos en los asuntos internos de los países, ¿no? De todas formas, yo estoy convencido que España, que es un país líder en turismo, lo ha demostrado. Sin duda. Lo ha demostrado permanentemente, tiene una que curva. Además exporta conocimiento y que realmente está reconocido a nivel universal. Tiene muchos ases en la manga. Tiene muchos ases en la manga de cara a la próxima etapa de turismo, que ahí se produce un shake-up, hay un terremoto muy importante en el negocio, pero sí tiene líderes turísticos y gente muy valiosa en el ámbito público, en el ámbito privado. No voy a citar nombres, por supuesto, y yo estoy convencido que al final emergerá el talento y el liderazgo, y que los españoles debemos confiar en nosotros mismos, tener ese hambre de futuro, tener hambre de futuro para poder salir muy reforzados de estos tiempos, que más que de crisis yo hablaría de adversidad. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, en mayúsculas, saber agradecer, saber reconocer, en lugar de estar siempre tirando y tirando. Y yo creo que, fíjate, en la pandemia ha habido algo que he echado en falta y que creo que es fundamental para poder aportar soluciones, aportar conocimiento, que es escuchar. Yo creo que ha faltado escuchar a los diferentes sectores y subsectores que forman el sector turístico para establecer una estrategia común, con un objetivo común, que al mismo tiempo fortaleciera Marca España. Yo le decía a Reyes Maroto en la entrevista con ella que quizá la imagen de nuestro país, por agentes externos, por esas discusiones, por esas disputas, quizás se había resquebrajado fuera. El sector turístico evidentemente lo estaba notando, y que a lo mejor era momento de sentarse tranquilamente, de retomar la escucha y de retomar las ganas de seguir liderando, ¿no? Bueno, nosotros a nivel mundial es el camino que intentamos, el escuchar a todos, el de eso continuamente lo dice nuestro secretario general, Zurab Polikashvili, de tener ese frente unido,
son momentos en donde hay que trabajar, remar todos en la misma dirección. Estamos navegando en unas aguas totalmente desconocidas y para eso se necesita esa colaboración, esa cooperación entre todos, que no significa que se diga amén Jesús a todo, es decir, el espíritu crítico hay que mantenerlo y no hay que cerrar los ojos a la realidad, ni muchísimo menos, ¿no? Y a nivel internacional, pues es la línea de trabajo que pretendemos y que estamos convencidos, además, que es la única solución pues para salir rápido y salir reforzados de la crisis. Voy a cerrar el capítulo nacional, el capítulo referido a España, vamos a seguir hablando de la OMT, pero no quiero terminar este bloque sin una pregunta. Manuel Butler, además de ser una gran referencia en el sector turístico a nivel internacional, en España desde luego un icono con una trayectoria y un currículum vitae envidiable en el sector turístico, una buena amiga de ambos, una gran amiga de ambos, a la que quiero mucho, nos respetamos mucho y desde luego siempre que podemos compartimos mesa y mantel. El otro día decía que Manuel Butler lo sabe casi todo, por no decir todo, del sector turístico. Por lo tanto, le voy a hacer una pregunta que para mí es importante. En España, siendo el turismo el principal motor de la economía y teniendo el sector que tenemos, ¿no sería ya de una vez necesario un Ministerio de Turismo que trabajara solo para el sector del turismo, para seguir fortaleciéndolo, para seguir engrandeciéndolo y para que España siguiera siendo ese modelo a seguir, que exporta conocimiento y que realmente fuera de nuestras fronteras se reconoce como tal? Yo diría más que un ministerio, lo que se necesita es una política turística a nivel nacional. No es crítica a estos momentos, por Dios, no me malinterpreten, sino estoy hablando con una perspectiva de muchos decenios pasados, ¿no? Para ello es necesario tener unas competencias pues más concretas. En este momento prácticamente la única competencia que tiene la Administración General del Estado es la promoción exterior del turismo, y para ello también se necesita tener los instrumentos adecuados, es decir, primero unos presupuestos que bueno, en las épocas de bonanza pues se han ido debilitando. Estoy hablando desde perspectiva histórica, ¿no? Probablemente estos años se hayan incrementado, no lo sé, ¿no? Y que de alguna manera permita también cambiar la estructura. Hay una necesidad importante de cambio de estructura y adecuar esa estructura a los tiempos en los que nos movemos y en los que nos vamos a mover, ¿no? Por eso iba la pregunta y si me lo permites voy a hacer un apunte, esto es opinión. También sabes que hace falta que en la cabeza y en el ministerio haya gente que realmente quiera apostar de verdad por el sector turístico y por la importancia que tiene el sector turístico. Ahora mismo, precisamente, la ministra actual lo está haciendo, cree en el turismo. Ella misma me decía que entendía que la necesidad de un ministerio era muy importante, pero que por encima de la creación de ese ministerio, que sigo diciendo, dijo, era muy importante, por encima de todo ello está que el ministro correspondiente trabaje de verdad el sector turístico, crea en el sector turístico y evidentemente también tenga las herramientas para poder hacerlo. Evidentemente es un compendio de muchas cosas. La OMT en estos momentos también tiene retos importantes en los que trabajar, en diferentes líneas del sector turístico, y se me antoja si la accesibilidad es uno de esos retos en estos momentos. Coge cada vez más fuerza y creo que la OMT tiene una responsabilidad, ¿no?, que es también mostrar al mundo que la accesibilidad, que el turismo para todos es necesario y que hay que trabajar en esa línea e invertir en esa línea, ¿no? Sí, vamos allá. Ahí ha sido un tema en que hemos trabajado y estamos trabajando. Lo que pasa es que, claro, a veces ya la pandemia nos pone ahí un tabique y ya estamos obsesionados como debe ser, ¿no? Y el tema de la accesibilidad lo estamos trabajando y se ha relanzado de forma muy importante. Hemos con la Fundación 11, precisamente,
conjuntamente con la Fundación 11, y tenemos también unos premios que los empezamos a entregar, lo que se llama ATD, bueno, tiene que ver con siglas en inglés relativos a la accesibilidad y a los destinos accesibles, que entregamos hace un año y que debiéramos haber convocado para el año 21, pero que en las circunstancias actuales no nos parecía ni muchísimo menos justo, porque claro, ahí hay que darle la mayor difusión y la mayor transparencia posible, y en las circunstancias actuales donde la videoconferencia es el único sistema de trabajo, pues realmente pues no parecía lo adecuado. Al hilo de esto, le voy a contar algo que le va a gustar. El próximo 11 de noviembre, es decir, dentro de unos días, dentro de nada, el Paris Peace Forum, el Foro de Paz de París, que es un foro realmente muy importante, a lo mejor aquí en España no es tan conocido, pero a nivel internacional es muy importante, escoge una serie de proyectos para luego financiar, también hay una ronda de financiación, y precisamente un proyecto de la Organización Mundial del Turismo, del empoderamiento de la mujer indígena en América, pues ha sido escogido, de los 10 escogidos a nivel mundial, sobre 900 proyectos, ¿no? Y esperemos que tengamos suerte, ¿no? Esto será el miércoles que viene. Estamos hablando con el director ejecutivo de la OMT, estamos terminando ya esta entrevista, pero no quiero terminar primero con un par de preguntas más y después con ese cuestionario personal que le hacemos a todos nuestros invitados, porque también nos gusta sacar el alma de nuestros protagonistas del sector turístico. El secretario general de la OMT decía, manifestaba, y voy a leer literalmente, que las personas y su bienestar son la prioridad de la OMT, que todos debemos ser parte de la solución en este momento y que todos debemos cuidar de nosotros mismos y de los demás. Un resumen claro de los valores fundacionales de la OMT y precisamente de este rato de charla que llevamos esta mañana. Bueno, yo creo que está todo dicho con eso, ¿no? Si tú cuidas de ti mismo, estás cuidando, o si cuidas del otro, estás cuidando de ti, lo dice de una forma muy clara, y que el turismo no, que es, yo creo, el cambio radical, ¿no? El turismo no solo vela por el bienestar y por los turistas, sino que debe tener una aproximación completa, 360 grados, ¿no? Donde hay que considerar al residente local, es decir, si es una actividad. Yo creo que le hemos puesto demasiado acento en que es una actividad económica en los últimos, y yo el primero, y nos hemos olvidado de la parte social, y que la población residente y la población turista, porque todos somos turistas, cuando hablan estos residentes un poco enfervorizados, parece que el turista es el otro, el cuñado es el otro, como en los chistes, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y nosotros ahí llegamos en una reunión sobre el tema del turismo urbano en Lisboa hace un año y pico, a una definición que a mí me gustó mucho, y es que el turista es un residente no permanente. Entonces vamos a favor, probablemente sea algo tan muy simple, pero a mí me gustó mucho en ese momento y lo he acuñado como propio casi, y que debemos de velar por el bien tanto de los residentes permanentes como de los residentes temporales o no permanentes. ¿Tenemos que seguir viajando? ¿Debemos seguir viajando? Bueno, no es ninguna obligación. Yo primero diría que tenemos unas ganas locas de viajar. Yo creo que lo hemos visto, ya no solo pensando por cada uno de nosotros, sino en cuanto ha habido una pequeña ventana de que si una restricción se levantaba y luego aparecía otra, pero en fin, ha sido cuestión de horas, las reservas todas las reservas online y demás empezaban a ebullir. Yo creo que sí es bueno viajar. Yo creo que sí es bueno viajar.
a lo mejor con la velocidad a la que hemos ido, o por lo menos nos debemos repensar que si hoy es jueves y estoy, pues es porque estoy en Dinamarca, en Copenhague, y mañana en Roma pues es martes, etcétera. Yo creo que sabiendo digerir de una manera más pausada, volviendo a reencontrarnos un poco con nosotros mismos y con los destinos, ¿no? Pero el turismo es fundamental, no solo como actividad económica, sino, como digo, la actividad social. Yo creo que no hay que olvidarla, que la hemos olvidado mucho, para ese entendimiento entre los pueblos, entre las personas, porque es una base fundamental para la paz y para el entendimiento de... Bueno, tenemos el ejemplo más claro de la Unión Europea, cómo construir una Unión Europea de ciudadanos a través del programa Erasmus, que a mí me parece un programa maravilloso. Pues es ese desplazamiento de personas a distintos lugares, pero que no sea extractivo, ¿no? Sino que sepa adaptarse y que sepa digerir lo que está viendo y apreciar lo que está viendo. Tenemos que seguir viajando con seguridad, con respeto a las normas, con sentidiño, como dirían los gallegos, pero sobre todo yo creo que con mucha generosidad, porque al final es proteger al que tenemos delante, pero no parar nunca la actividad, porque al final el viaje aporta ilusión. En un momento en el que hay casos dramáticos, el viaje sigue aportando ilusión, sueños, ganas de vivir, ganas de compartir, ganas de contar el viaje, y por lo tanto yo creo que muestra también una forma de salir adelante de esta pandemia que tanto daño está haciendo. Para Manuel Budler, ¿qué le ha enseñado esta pandemia? Lo vulnerables que somos. Damos todo por hecho, que es sólido, y somos muy vulnerables. O sea, tenemos que dar gracias por lo que tenemos. Qué razón tiene Manuel Budler. Es el director ejecutivo de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, que ha querido estar con nosotros en esta ocasión en Miradas Viajeras, en Negocios Televisión, en el canal 125 de Movistar, y al que ahora le voy a hacer ese cuestionario personal, ese alma de viajero que sé que tiene. Comienzo, pregunta-respuesta, corta, rápida. Ese viaje que nunca olvidarás. A México. México. Yucatán. Qué bonito. Un lugar para olvidarse del mundo. El Valle de Sajanansa, en Cantabria. Una escapada de fin de semana. Ávila. Un destino en el que te quedarías a vivir. Mallorca. El rincón secreto del director ejecutivo de la OMT. Guadalajara. No la ciudad, sino la provincia. La provincia, maravillosa también. Tu último descubrimiento. Mis nietas. Las acabo de tener. Felicidades. Esa locura que volverías a repetir. Eso es difícil, porque soy una persona muy racional. Muy calmada. No sé si he cometido alguna locura. Te puedes sumar al club de la directora de Fitur, que nos decía lo mismo la semana pasada, María Valcárcel. Yo soy muy germana, por lo tanto, pocas locuras he hecho. El secreto viajero, de Manuel Budler. El Valle del Rin. El Valle del Rin, me encanta, lo he hecho miles de veces y me encanta. Ese lugar que te dejó sin aliento. Las hoces del Duratón. Sí. Y el viaje soñado. La luna. La luna, que llegaremos. El espacio. Llegaremos, La luna, me encantaría. Manuel, me gustaría terminar esta entrevista con un mensaje al mundo del director ejecutivo de la OMT. Para mí, un mensaje en estos momentos de adversidad, debemos tener una confianza enorme en nosotros mismos, en que vamos a salir adelante, en que tenemos que tener hambre de futuro, que tenemos que comernos el mundo y que nos lo vamos a comer. Claro que sí.
Nos lo vamos a comer. Me quedo con ese mensaje. Fortaleza, desde luego, pasión, ilusión, lucha. Vamos a ganar esta pandemia y lo vamos a hacer precisamente con personas como Manuel Budle, el director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, de la OMT, que ha querido estar con nosotros en Negocios Televisión, en Movistar, en el canal 125, en Miradas Viajeras y en este Palacio Neptuno que tan gentilmente nos ha dejado las instalaciones para entrevistar a un hombre excepcional que, como repito, diría una buena amiga nuestra, lo sabe casi todo del turismo. Manuel, muchísimas gracias. A ti, Fernando. Un abrazo. Un placer, igualmente.